Juan 11, y voy a repetir versos 25, 26 y 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hemos de tomar a partir de este domingo una serie de predicaciones distintas. Los 3 meses anteriores estuvimos hablando de la primera carta del apóstol Pedro que escribió para los expatriados. Y estábamos haciendo un énfasis sobre la iglesia, la unidad, nuestra identidad como pueblo. Pero este segundo trimestre queremos hacer énfasis sobre el evangelismo y el discipulado, y para ello ya lo tenemos planeado desde el año pasado. Tenemos planeada la predicación completa del año. Hemos de tomar durante el mes de abril temas que tienen que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, empezando con el culto de ahora. Y luego, en el mes de mayo y junio, estaremos hablando de los 7 yo soy de Jesús contenidos en el Evangelio de Juan. Entonces estaremos hablando del Evangelio de Juan, especialmente poniendo énfasis en estos yo soy de nuestro Señor, que traerá mucha enseñanza y desde luego también mucha bendición, mucha palabra de Dios para nosotros durante este tiempo. Pero en este mes estaremos tratando estos temas que tienen que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo un poco al calendario litúrgico y a los acontecimientos que este mes nos ocupan, que es justamente estas historias. Así es que estaremos en esto. El domingo próximo hablaremos un poco acerca de la entrada triunfal del Señor, y luego el último domingo, el 20, estaremos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, haremos una predicación que tiene que ver con la muerte de Jesucristo y la gracia del Señor Jesucristo en su muerte. No debe de dejar de venir a esta serie de predicaciones. Por lo pronto, estamos nosotros ahora en este pasaje. Ahora, este pasaje que acabamos nosotros de leer, Juan 11, 17 al 27, es un texto que, como usted puede notar en los versículos que leímos, está uno de los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. No necesariamente estoy tomando este pasaje ahora para predicarlo por esta sentencia, aunque vamos a meditar sobre esta, sino porque este acontecimiento de la resurrección de Lázaro es un acontecimiento que viene un poco antes, como un último de los milagros y grandes milagros que hizo el Señor Jesús antes de ser sentenciado, que ser muerto y después de haber resucitado. Seguramente este es uno de los grandes milagros que el Señor Jesucristo hizo antes de que pasara la muerte y la resurrección. Entonces lo estamos analizando como un evento anterior, muy importante. No es casual, por cierto, que el evangelista Juan, que está contándonos la historia con un propósito muy definido, tome el pasaje o tome la historia, el milagro, que es el único que lo recoge, de la resurrección de Lázaro, previo a la siguiente actividad importante, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Quizá 2 o 3 semanas antes de la resurrección sucede este acontecimiento de la resurrección de Lázaro. No es casual, es totalmente providencial, porque el Señor va a dejar una enseñanza profunda respecto de la resurrección, y va a dejar una enseñanza profunda respecto de quién es Él en este sentido, y los apóstoles, y por supuesto a lo lejos nosotros, debemos de cobrar confianza en lo que el evangelista nos habla en esta maravillosa historia de la resurrección de Lázaro. Dice la palabra que Lázaro, gran amigo del Señor Jesucristo, los amó mucho. Dice la palabra, a Lázaro, a Marta y a María, que habitaban en Betania, los quería mucho y los amaba mucho. Eran grandes amigos del Señor Jesús. Pero Lázaro había entrado en una enfermedad de muerte,
una enfermedad tal que el Señor sabía, pues el Señor Jesucristo era Dios, Él sabía lo que estaba sucediendo. De hecho, le acababa de decir a los apóstoles, regresemos a Judea, y le habló acerca de Lázaro y les dijo, es que Lázaro duerme. Y aquellos habían entendido que estaba en reposo, que estaba durmiendo, pero el Señor se estaba refiriendo a que Lázaro había muerto. Después les dice esto, es que Lázaro murió, y Tomás dijo, pues vamos para allá y muramos con él. La característica de cada apóstol era muy interesante. Pero entonces ellos se encaminan de rumbo a Betania para ir a ver a Lázaro y a su familia. El Señor Jesús había sido muy claro y les había dicho a los apóstoles, esta enfermedad es una enfermedad pero permitida por el Señor con un propósito para la gloria de Dios. Era muy importante este tema. Así que tenía que entender que todas las cosas que sucedían a su alrededor tenían como propósito único la gloria de Dios. Era muy importante. El Señor ya sabía lo que iba a pasar porque Él es el Dios de la historia. Él hizo la historia. Nosotros vamos un paso atrás, el Señor va un paso adelante. Él sabe lo que va a pasar y sabe lo que va a pasar porque Él lo creó. Por supuesto, no es sorprendido con la historia. Entonces sabe lo que va a pasar y va dándole el tiempo necesario para que los apóstoles reciban esta maravillosa enseñanza de la resurrección. Ya había pasado 4 días de la muerte de Lázaro, bastante tiempo. El Señor se encamina hacia Betania y entonces Marta se entera de que el Señor Jesús viene y va a su encuentro. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, Marta, que estaba en una situación tremenda. Ahora, Marta, María y Lázaro habían vivido situaciones muy lindas con el Señor, pero ahora Marta y María estaban en una condición muy triste. Su hermano había muerto. Era una situación lamentable. En medio de todo esto estaban reunidos pues allí en Betania, estaba Lázaro ya sepultado en aquella sepultura, y estaba todos los judíos conocidos, habían venido a la casa de ellos para consolarles y para acompañarles. Había un gran duelo. Lázaro era una persona muy querida seguramente. Cuando Marta pues se entera de que el Señor Jesús viene, va a su encuentro y encuentra al Señor Jesucristo, y entonces con el Señor Jesucristo, ya teniendo a Marta junto, le dice, Señor, si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto, le dice Marta al Señor. Pero yo sé que cualquier cosa que le pidas a Dios, Él lo hará. Marta conocía a Jesucristo. Marta sabía quién era Jesús y de lo que era capaz. Ella sabía que el Señor Jesucristo, si hubiera estado allá, seguramente con un milagro portentoso hubiese sanado, como muchas experiencias antes habían sucedido, hubiesen sanado a Lázaro. Quizá en la mente de Marta no estaba todavía la idea de que ahora pudiese incluso el Señor no solamente sanarle porque ya estaba muerto, no pasaba quizá por la mente de Marta la posibilidad de que el Señor Jesús lo pudiera resucitar. Pero entonces el Señor Jesucristo le dice a Marta, tu hermano resucitará. Esto es una palabra muy importante. Pero Marta no está entendiendo lo que está el Señor queriendo decir. Ahora, Marta sabe, como los fariseos de su época y como los discípulos y lo que les había enseñado el Señor Jesucristo, que desde luego creían en la resurrección. Decía, claro que resucitará en el día postrero. Pues no todos resucitaremos, no todos seremos nosotros testigos de esto, no somos parte de esta promesa de la resurrección. Dice, sí, claro, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y posiblemente Marta tenía esta esperanza de la resurrección de su hermano Lázaro, como seguramente tenía la resurrección de ella misma asegurada o lo reconocía, pero ella no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Tu hermano va a resucitar, sí, resucitará en el día postrero, al final del tiempo. Pero el Señor no estaba diciendo esto, no estaba diciendo que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Él estaba diciendo a Marta que iba a resucitar su hermano para que la gloria de Dios fuera manifestada, y también iba a resucitar porque Él sabía, como dueño de la historia, que unas horas más tarde Él iba a estar frente a la tumba y le iba a decir a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Esto no lo sabía Marta, pero la enseñanza tenía que quedar muy clara en la vida de Marta, por supuesto de María y de todos los que iban a presenciar este maravilloso milagro. Ante esta situación, cuando Marta le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, entonces el Señor Jesucristo le dice, esta sentencia maravillosa, este pasaje tan alentador, este pasaje y estos versículos que nosotros usamos cada que una persona va a morir o muere y vamos a un funeral y repetimos estas palabras.
Pero el Señor se le está diciendo a Marta y le dice al respecto de este tema: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y además, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Una gran sentencia, una gran enseñanza, además palabras de consuelo, palabras hermosas del Señor Jesucristo en donde Él se está autoidentificando con Marta. Ahora, déjeme decirle que este es el quinto yo soy. Hubo antes 4 más. Va a haber 2 más después de este. Pero cuando el Señor, y lo vamos a explicar en el primer sermón del mes de mayo, pero cuando el Señor habla de yo soy, está haciendo Él una identificación de sí mismo y se está identificando Él como Dios mismo. Porque la primera vez que la expresión fue dicha fue cuando Moisés, allá estando en la zarza ardiente que no se consumía, y le dijo Moisés al Señor: voy a ir al faraón, pero cuando vaya, ¿quién digo que me mandó? Y Dios le dijo: yo soy el que soy, te mandó. Era la identificación de Dios. Este yo soy es tan importante porque el yo soy refería a los judíos de aquella época, a aquella historia de Moisés, aquella historia en donde ninguno se atrevía por blasfemia a decir yo soy, usar ese tetragrama que era impronunciable, a usar aquella expresión de Dios como yo soy. Yo soy, como lo veremos más adelante, es yo me causo a mí mismo, nadie me inventa, nadie me crea, yo soy solo. Está diciendo yo soy. Cuando está diciendo yo soy, está diciendo soy Dios. Claro, el único que puede ser resurrección y vida es Dios. Y les dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y junta los conceptos resurrección y vida. Y si usted lo nota, resurrección está antes que vida. No soy vida y resurrección. Ahora, nosotros en la vida estamos en un proceso al revés. Nosotros ahora estamos vivos y después vamos a resucitar. El Señor utiliza soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque después de la resurrección permanece la vida eterna. Eso lo tenía que saber Marta. Soy la resurrección y la vida. Era tan importante el asunto que entonces el autor Juan, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, a propósito o no, pero desde luego que el Espíritu Santo lo hace con toda deliberadamente, porque quiere dejarnos esta enseñanza, establece un paralelismo maravilloso entre el versículo 25 y el versículo 26. Dice él: yo soy la resurrección. Por eso, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note la referencia. Soy la resurrección, el que está muerto, vivirá. Por eso es la resurrección. Cualquiera que esté muerto y viva, resucitará. Y dice: yo soy esa resurrección. Pero por otro lado dice: yo soy la vida. Y dice en el 26: y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Soy la vida, por lo tanto, el que vive y cree en mí, solamente el que cree en él puede vivir. Está diciendo 2 cosas. En la segunda parte está diciendo que el que cree en mí no morirá eternamente. De tal manera entonces que da lo mismo. Es la misma expresión en un paralelismo maravilloso, diciendo la misma idea con 2 conceptos distintos, dándole una gran fuerza a su autoidentificación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiero que note que hay 2 grupos de creyentes. El primer grupo de creyentes es el grupo de los muertos. El segundo grupo de creyentes es el grupo de los vivos. En el versículo 25 están representados los muertos, porque dice ahí el texto: yo soy la resurrección. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto. Yo soy la resurrección. Estos creyentes muertos van a vivir eternamente con su Señor. Y habla de que van a resucitar. Ahora, el tema de la resurrección es importante y tiene que quedar como muy claro en la mente de Marta y en la mente de todos. Él mismo es la resurrección. Si Él no existiera, no existiría pues la posibilidad de la resurrección para vida.
No hay o no existiría esa posibilidad. Yo lo soy. Entonces estos creyentes muertos deben entender, o bueno, no lo van a entender, ¿verdad? Pero cuando estamos vivos y muramos, hemos de estar seguros ahora de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Esta semana escuché un video y el video era de un personaje. Su nombre es Benny Hinn. Este señor no es pastor, no es cristiano, pero este engañador dijo en una de sus conversaciones, en una de sus ponencias, en uno de sus engaños, dijo que él había resucitado personas. La gente alrededor, amén, gloria a Dios, y gritaban y se caían y hacían cosas. Ahora, ¿hay alguien que pueda hacer esto? ¿Hay alguien que pueda resucitar a algún muerto? No hay manera posible. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay la posibilidad sobre la faz de la tierra que una persona pueda levantar a un muerto. Si a usted le dicen es que yo conozco un pastor que levanta muertos, es Satanás, porque no existe posibilidad de que ninguna persona después de Jesucristo sea capaz de resucitar absolutamente a nadie, a menos que sea el poder imperativo, con esa voz imperativa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la resurrección. Él es la resurrección. El que crea en Él experimentará la resurrección para vida. El único. Ahora, usted recuerda, en el Nuevo Testamento hay historias de resurrección, claro que sí, pero las historias de resurrección son hechas por Él. ¿No es cierto que resucitó a la hija de Jairo? Talita Cumi le dijo. ¿No es cierto que resucitó al hijo de la viuda de Naín? Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿No es verdad que más adelante presenciaremos el milagro maravilloso de Jesús frente a la tumba de Lázaro, abriendo la tumba y diciendo, Lázaro, ven fuera, ya que él sale todo amordazado y le dicen, quítenle las vendas y déjenle ir? Pero el único posible para hacer esta obra maravillosa de la resurrección es el Señor Jesucristo. Y Él consuma la verdad de la resurrección con su propia resurrección. Pablo dice, primicias de los que durmieron fue hecho. Y Él resucitó para que después nosotros juntamente con Cristo también resucitemos. Pero no hay la posibilidad de que ninguna persona sobre la faz de la tierra pueda hacer el acto portentoso de la resurrección. Y Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, nadie más. Y no hay la posibilidad de que el que esté muerto vive eternamente, si no es a través de mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe una cosa? Yo conozco personas, o conocí personas que murieron ya. Estoy seguro que murieron en el Señor. Y me gusta ir con los enfermos terminales, enfermos cristianos, creyentes. Y cuando voy con ellos les pregunto si están listos para ir al Señor, si creen que van a resucitar, si están seguros de su vida eterna. Eso da una gran esperanza. En enero del año pasado, teníamos nosotros aquí en la iglesia una hermana, Lili, tenía cáncer de lengua. Muy grave ella, Fue desahuciada como 3 veces o no sé cuántas, pero vivió, extendió su vida. Fuimos nosotros a visitarla. Un culto de oración, estábamos, iba a empezar en la tarde, fuimos en la mañana, mediodía. No podía ella hablar. Y yo le pregunté, hermana, ¿está usted segura de su salvación? No podía hablar, nada más, sí. ¿Anhela usted ir con su Señor? Sí. ¿Está preparada para estar en el encuentro con el Señor? Sí. ¿Esa es su oración? Sí. Oré con ella, cantamos. Señor, cumple tu voluntad en ella. Concédele el deseo de su corazón. Nos fuimos porque teníamos que llegar al culto de oración. Llegamos aquí. 1 hora después entró una hermana y me dijo, pastor, acaba de morir la hermana Lili. 1 hora después. Pero lo importante del asunto, mi amado hermano, es que ella creyó
en Jesús. Y aunque esté muerta, está viva en la presencia de su Salvador. Estaba segura de que en la resurrección tendría una lengua nueva, porque creyó en Él, porque ella entendió que Jesucristo es la resurrección, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Será por eso que estamos tan gozosos cuando nuestros creyentes mueren? ¿Será por eso que nosotros cuando vamos a los funerales, en vez de estar llorando amargamente, cantamos himnos al Señor? Porque entendemos que Él es la resurrección y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero ese es el primer grupo de creyentes, los muertos en el Señor. Esos que ahora están en la iglesia triunfante. Esos que entendieron que un día que al morir, la promesa era de la resurrección. ¿Sabe una cosa? Usted y yo, por lo menos yo, de ustedes sospecho, pero yo estoy seguro de mí mismo, de que cuando muera, iré con el Señor por siempre, y que cuando Él venga, yo, muerto en Cristo, resucitaré primero. Porque Él es la resurrección, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero ese es el primer grupo de creyentes muertos en el Señor. Pero hay un grupo de creyentes más dentro de los cuales estamos ahora nosotros. Porque dice el texto, y todo aquel que vive, amado hermano, usted y yo estamos vivos. Todo aquel que vive. Porque cuando vamos al funeral, no le estamos predicando nosotros al muerto. El muerto está muerto, está prohibido siquiera orar por el muerto. No hablamos del muerto, nos interesa los que están vivos. Y dice el Señor, y todo aquel que vive, y usted y yo estamos vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí estamos entonces este grupo, los que creemos en Él y estamos vivos. Note usted que antes es aquellos que están muertos viven. Ahora, los que están vivos no morirán eternamente. Y déjeme decirle que el creyente verdadero y el creyente que conoce a Jesucristo, Marta, María desde luego, y los que saben de Jesucristo, han entendido y deben de entender que el Señor ha dicho muchas veces que Él es la salvación, que Él mismo es Dios, y que creyendo en Él hay vida y hay vida eterna. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando entonces ahora a los que viven físicamente, los que respiran pues, y creen en Él, viene la promesa, no morirán eternamente. Y nosotros estamos vivos. Y como estamos vivos, entendemos que el Señor dijo, yo soy la resurrección, pero también dice, yo soy la vida. Y si Él es la vida y nosotros hemos creído en Él y vivimos, pues vivimos para Él y morimos también para Él. Pues Él es la vida y nosotros estamos vivos, pues somos del Señor y creemos en Él. ¿Cuándo empieza la vida eterna? La vida eterna no empieza cuando nos morimos. La vida eterna empieza en la regeneración. La vida eterna empieza a partir de que el Señor le llamó con ese llamamiento eficaz para salvación. Ahí empieza la vida eterna. Hay un espacio en la muerte, pero eso no la interrumpe, eso la confirma, porque luego la resurrección y por siempre con el Señor. Hoy nosotros disfrutamos ya de la vida eterna. Y después el Señor dice, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sabe una cosa? Desde el punto de vista hermenéutico, tenemos una figura de lenguaje aquí, un recurso retórico. Este recurso, ya luego lo averiguará en sus bibliotecas, es un litotes. Así es, litotes. Suena feo, pero pues así es. Esta figura de lenguaje litotes tiene que ver con, y lo explicaré con un ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños, bueno, realmente no pequeños, recién nacidos, todos ellos,
a mí me llamaba mucho la atención que la gente decía cuando un bebé era recién nacido, 1 hora quizá, qué bonito está. Ahora, a mí siempre se me han hecho feos, esa es la verdad. Incluyendo un poco a mis hijos. No tenían así como el encanto que yo quería buscar y que mi esposa y mi mamá, etcétera, veían. Pero a mí se me hacían un poco como feos. Entonces, a veces para decir una cosa en lugar de la otra, pues feo no es. Ahora, feo no es bonito, ¿no? Es bonito, ¿no? Ahora, decimos de alguna persona, bueno, tonto no es. Ahora, es inteligente. Es una manera de decir una cosa en lugar de la otra. Ahora, aquí lo que está haciendo Pedro es usando Juan, es usando esta figura de lenguaje, dice que el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué significa? Vivirá por siempre. Vivirá por siempre. No morirá eternamente, vivirá por siempre. Y vivir por siempre, esto da, el resultado de esto es haber creído en Jesús. Y si nosotros, que estamos vivos, creemos en Él, viviremos por siempre. ¿Por qué? Porque dice Él, yo soy la vida. La vida está en Él. Él la personifica, la vida eterna. Y todos los que creemos en Él no moriremos eternamente. Es decir, viviremos por siempre. El que cree en Él. Pero mi amado hermano, ¿y el que no? ¿Y el que no cree en Él? El que no cree en Él, sí, hermano, vivirá por siempre, pero sin Cristo. Sí resucitará, pero para perdición. La única posibilidad de vivir la vida eterna con Cristo y resucitar con Él es creyendo en Él. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estaba tan difícil la cosa, y Marta estaba tan acongojada, desde luego María también, por la muerte de su hermano, y seguramente el Señor la vio con una cara de una pregunta absoluta y una admiración total, que entonces el Señor le hace la pregunta tan importante. ¿Crees esto? Qué importante es creer esto. ¿Crees esto? Fíjese que algo notorio es que el Señor está hablando con una cristiana. Le está hablando a una persona creyente. No le está hablando a una persona que no es creyente, sino a una creyente. Muchos de nosotros utilizamos este pasaje para hacer evangelismo. Qué bueno, toda la Biblia es evangelística. Toda la Biblia, cualquier cosa que se lea, tiene un énfasis evangelístico, pero lo usamos para esto. ¿Y cómo usted piensa que una persona que no conoce de Dios puede entender, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá? La persona incrédula, el hombre natural dice, el que está muerto, muerto está. Y hay la idea de la aniquilación total, hay la idea de que una vez muerto no hay más nada adelante. ¿Cómo se puede entender esto? Pues solamente se puede entender cuando el Espíritu Santo ha entrado al corazón del hombre y lo ha regenerado para salvación. Y solamente puede ser entendido por el regenerado, no por uno creyente. Y al regenerado, el Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y tan importante es porque es una declaración pública de nuestra fe. Es decir, sí, sí lo creo. Porque el que cree permanentemente en mí, sabiendo que yo soy la resurrección y yo soy la vida, entendiendo esta verdad, tiene garantizada la convicción de su vida eterna. ¿Crees esto? Y le digo tan importante que es esto, porque yo he escuchado de algunos creyentes que le tienen un gran temor a morir porque no saben qué va a ser de su propia vida. Conozco una gran cantidad de creyentes que muy probablemente no quieran enfrentarse a la muerte porque aún no están seguros si son salvos o no. Y Jesús, para tener la seguridad de Marta, ¿crees esto? Yo le pregunto a usted esta tarde, ¿creen esto? Que el Señor es la resurrección y la vida, que creyendo en Él, aunque estemos muertos, viviremos. ¿Creen ustedes que el que vive, nosotros, y creyentes en el Señor, viviremos por siempre?
La respuesta tiene que ser como la de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Lo más importante en este momento, humanamente hablando, era: Señor, haz una palabra milagrosa para que mi hermano resucite quizá. Pero el evangelista dirige nuestra atención hacia la confesión de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Después de esta convicción, vino la resurrección. El Señor no resucitó a Lázaro primero para que luego Marta dijera: ¡ay, sí era cierto! Entonces sí creo. Era un asunto de fe. Después de esto, la resurrección. Usted y yo, mi amado hermano, creemos en Jesús, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es Dios. Pues si muere, tenga la certeza de que vivirá por siempre con el Señor y resucitará juntamente con Él. Y mientras viva, crea que si muere, un día vivirá por siempre. ¿Creen esto? Marta dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y la semana que entra y a partir de allá estaremos viendo la gracia maravillosa del Señor, que lejos de ser un acto atroz, fue un acto de total y abundante gracia y amor hacia nosotros, porque a través de su muerte y de su resurrección, nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Oremos. Señor, sí creemos que tú eres la resurrección y la vida. Sí creemos que tú eres la resurrección y por eso el que crea en ti, aunque esté muerto, vivirá. Sí creemos que tú eres la vida. Por eso todos los que vivimos y creemos en ti, sabemos que no moriremos eternamente. Sí lo creemos. Queremos que lo sepas. Nuestro corazón lo dice, nuestra mente lo confirma, nuestra boca lo declara. Creemos en ti y creemos que tenemos la vida eterna y que estaremos contigo para siempre. Y ya sea que vivamos o que muramos, sabemos que somos del Señor. Te exaltamos y te pedimos que confirmes esta palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.